¿Qué tienen que ver los chakras con la Biblia? ¿Acaso no es la Biblia un texto religioso que habla de Dios, la fe y la moral? Sí, pero también es un libro lleno de símbolos y mensajes ocultos que, si lo sabes leer, pueden revelarte secretos profundos sobre tu propia energía espiritual. En este viaje, exploraremos cómo la Biblia, la metafísica y los chakras están conectados, y cómo esta conexión puede ayudarte a entender mejor tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Imagina por un momento que tu cuerpo es como un mapa antiguo, lleno de caminos secretos y tesoros escondidos. Estos caminos no son físicos, sino energéticos, y los tesoros no son de oro, sino de paz, sabiduría y conexión con algo más grande que tú. Este mapa es lo que muchas tradiciones espirituales llaman chakras, centros de energía que, cuando están equilibrados, te permiten sentirte pleno, saludable y en armonía con el universo. Los chakras en la Biblia. ¿Qué son los chakras? Los chakras son como ruedas de energía que giran en tu cuerpo. Imagina que son pequeños ventiladores invisibles que, cuando funcionan bien, te llenan de vitalidad. Estos centros de energía tienen su origen en la tradición hindú, pero algunas personas creen que la Biblia también habla de ellos, aunque de manera simbólica. El candelabro de oro, un símbolo de los chakras. En el libro del Éxodo, Dios le ordena a Moisés construir un candelabro de oro puro con 7 copas. Este candelabro, conocido como la menorá, es uno de los símbolos más importantes del judaísmo. Pero, ¿qué tiene que ver con los chakras? Algunos estudiosos creen que las 7 copas representan los 7 chakras principales, que están alineados a lo largo de la columna vertebral. Cada copa es como una flor de loto abierta, lista para recibir la luz divina. El candelabro debía colocarse en el tabernáculo, un lugar sagrado que, según algunas interpretaciones, representa el cuerpo humano. Así como el tabernáculo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, tu cuerpo es el templo donde tu energía espiritual se expresa. Las 7 iglesias del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, se habla de 7 iglesias. Aunque en la superficie parecen referirse a comunidades cristianas, algunas interpretaciones sugieren que estas iglesias simbolizan los 7 chakras. Cada iglesia representa una virtud necesaria para despertar estos centros de energía. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso podría estar relacionada con el chakra del corazón, que se asocia con el amor y la compasión. El fuego serpentino y la iluminación. ¿Qué es la Kundalini? La Kundalini es como una serpiente dormida en la base de tu columna vertebral. Cuando despierta, asciende por tu columna, activando cada chakra y llevándote a un estado de iluminación. Este fuego interno es un concepto central en muchas tradiciones espirituales, incluyendo el hinduismo y el cristianismo. La serpiente de bronce de Moisés. En la Biblia, Moisés levanta una serpiente de bronce para sanar al pueblo. Este acto es visto por algunos como una representación del despertar de la Kundalini. Aquellos que miraban a la serpiente eran sanados, lo que sugiere que la energía espiritual puede curar tanto el cuerpo como el alma. La iluminación, entrar al reino de los cielos. Jesús habla de entrar al reino de los cielos, pero ¿qué significa esto? Algunos creen que se refiere a la activación de los chakras, que te permiten acceder a diferentes niveles de conciencia. San Pablo menciona haber sido llevado al tercer cielo, lo que podría interpretarse como un estado elevado de iluminación alcanzado a través de la activación de los chakras superiores. Cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. ¿Qué son los cuerpos celestiales? San Pablo habla de cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. Los primeros son nuestros cuerpos físicos, mientras que los segundos son vehículos espirituales que nos permiten viajar a otros planos de existencia. Para acceder a estos reinos espirituales, necesitamos activar nuestros chakras,
que funcionan como puertas dimensionales. Viajar en el tiempo y hablar con ángeles. Cada chakra es como una llave que abre una puerta a un mundo diferente. Algunos creen que, al activar ciertos chakras, puedes viajar en el tiempo, contactar seres espirituales o incluso hablar con ángeles. Esto no es ciencia ficción, sino una forma de entender cómo nuestra energía espiritual puede conectarnos con realidades más allá de lo físico. Virtudes y chakras. Las virtudes como clave para el despertar. Cada chakra está asociado con una virtud, como el amor, la sabiduría o la paciencia. Estas virtudes no son solo cualidades morales, sino energías que ayudan a activar y equilibrar los chakras. Por ejemplo, el chakra del corazón se activa con el amor, mientras que el chakra de la garganta se relaciona con la honestidad y la comunicación. La pureza y la inocencia. Los bebés tienen una energía especial porque son puros e inocentes. Pueden ver cosas que los adultos no pueden, como auras o espíritus. A medida que crecemos y perdemos esa inocencia, también perdemos la capacidad de percibir estas energías. Sin embargo, al cultivar virtudes y purificar nuestro ser, podemos recuperar estas facultades. La lujuria como obstáculo. La energía creadora. La lujuria es una energía poderosa, pero cuando se malgasta, puede debilitar nuestro campo energético y dificultar el despertar de los chakras. La castidad no es solo abstinencia, sino la transmutación de esta energía en amor y creatividad. Los ángeles, por ejemplo, son seres andróginos que representan la unión perfecta de lo masculino y lo femenino. El amor verdadero. El matrimonio, en este contexto, es una unión sagrada basada en el amor, no en el deseo egoísta. Los seres iluminados, como los miembros de la Logia Blanca, practican el amor verdadero, mientras que aquellos que caen en la lujuria y el egoísmo pertenecen a la Logia Negra. Limpieza y purificación de los chakras. El fuego sagrado. La práctica del fuego sagrado es una forma de limpiar y activar los chakras. Esto puede hacerse a través de la meditación, la oración o rituales específicos, como colocar un cuarzo amatista y una rosa roja en una copa mientras se recita el Salmo 22. Este proceso ayuda a eliminar el karma negativo y a liberar bloqueos energéticos. Conclusión: un camino hacia la plenitud. La conexión entre la Biblia, la metafísica y los chakras nos invita a explorar nuestra energía espiritual de una manera profunda y transformadora. Al entender cómo funcionan estos centros de energía y cómo se relacionan con las enseñanzas bíblicas, podemos despertar nuestro potencial interior y vivir una vida más plena y consciente. Este viaje no es solo para místicos o eruditos, sino para cualquier persona que busque respuestas y quiera conectarse con algo más grande que sí misma. Así que, ¿estás listo para despertar tu fuego sagrado y explorar los misterios de tu propia energía? El camino está abierto, y las llaves están en tus manos. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias de corazón. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu like en este video. Con ese simple gesto, me ayudas muchísimo a seguir creando más contenido para ti. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.